¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy para conversar con una mujer que se ha ido empoderando en su cargo. La verdad que ella tiene una amplia trayectoria en el servicio público y cuando asumió el presidente Sebastián Piñera, se dio a conocer su nombre como gobernadora provincial de Valparaíso. Y es por eso que hoy queremos conversar de este y otros temas más interesantes con María de los Ángeles de la Paz. ¿Cómo está, gobernadora? Un gusto tenerla acá nuevamente. Bueno, especialmente estar contigo, además es un muy buen lugar para poder contar en qué estamos y efectivamente muy contenta con el nombramiento del presidente Piñera como gobernadora provincial de Valparaíso. Gobernadora, una consulta. Fíjese que a veces cuando estamos en la calle, salimos a reportear, como decimos nosotros, a cubrir notas, hay mucha gente que nos ha preguntado, ¿qué hace la gobernadora? ¿Qué hace el gobernador provincial? Entonces puede ser de perogrullo, pero yo creo que en este tema de que en nuestro país hace tanta falta de educación cívica, siempre es bueno poder comenzar una entrevista como esta contando cuáles son sus funciones, por qué a usted la nombran gobernadora provincial, por qué usted aparece, por ejemplo, en temas cuando hay disturbios, por qué usted aparece en temas de seguridad pública, por qué aparece usted en temas, por ejemplo, inspeccionando estadios. Bueno, primero decirte que el gobernador provincial, la gobernadora provincial y todos los que asumimos este cargo somos representantes del presidente en el territorio, por lo tanto es un cargo muy importante, de mucha responsabilidad y básicamente los gobernadores provinciales vienen de una estructura territorial que es la nuestra, que es la regionalización, donde evidentemente las provincias ocupan un lugar importante dentro de un territorio y básicamente lo que se hace en la gobernación de Valparaíso especialmente es que el intendente delega cada una de sus facultades en materia de seguridad pública, en materia de orden público y protección civil. Dicho en castellano, nosotros coordinamos el buen uso de carabineros, de la Policía de Investigaciones que están bajo nuestra coordinación en un trabajo que requiere ser muy conjunto, muy adecuado y justamente la mirada que tiene la seguridad pública para el gobierno del presidente es una mirada amplia donde evidentemente todos los indicios de inseguridad o sensación o incivilidades para la población tienen relación con esta coordinación. No solamente entonces con la persecución del delito, sino que también en el control de especialmente el carrete nocturno, estadios, porque en los estadios también hay que coordinar muy bien carabineros y la seguridad privada, también en todo lo que es relación con la normativa en materia de vías de evacuación, en vías de escape, extinguidores y todo el sistema de protección civil que opera cuando existe algún desastre natural o cuando existe algún evento de mayores características que involucre la alteración del orden público, el tránsito, o influya directamente en la población. Por lo tanto, el gobernador provincial es un ente coordinador de servicios, pero por sobre todo de carabineros de la Policía de Investigaciones. Y se le añade otra función hoy, que es el control migratorio en cada una de las provincias y especialmente Valparaíso, que ocupa el segundo lugar a nivel nacional desde el punto de vista de la migración. ¿Cómo se enfrenta esta situación tan importante en el último tiempo como es la migración, gobernadora, considerando una serie de aspectos de los cuales vamos a conversar en esta entrevista? Por ejemplo, uno de los grandes problemas que usted tiene que ver, ¿no es cierto?, con el orden público, tiene que estar centrado en lo que es el comercio ambulante, por ejemplo, y donde lamentablemente vemos muchos migrantes que desarrollan esta labor en ciudades como Valparaíso. ¿De qué manera se enfrenta esta realidad? Bueno, más allá de los migrantes, que efectivamente nuestro país ha cambiado y en eso los migrantes y extranjeros son parte ya de nuestra población en forma ordenada, como ha dicho el presidente Piñera, y más que el orden público, en lo que apunta la regulación o el enfoque que le hemos querido dar al comercio ilegal, no solamente en el caso de los migrantes, es que sea un comercio del punto de vista de la seguridad pública, es decir, cuando el comercio ambulante se radica en lugares en que están fortaleciendo la delincuencia, por los focos de delincuencia, donde hay mucho delito de receptación, robo por sorpresa e incluso llegando al extremo de tapar salidas de emergencia, como ocurre en algunos lugares en Valparaíso. Justamente nuestra labor es que esos bienes de uso público estén en el buen uso y eso es un poco lo que estamos trabajando. Ahora, el tema de los migrantes efectivamente no solamente tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con sus condiciones habitacionales, con sus condiciones laborales, con tener una buena gestión en orden a recibir su regularización a tiempo. Ellos cuentan en primer lugar con un permiso provisional y luego con el tiempo obtienen uno definitivo hasta tener la residencia definitiva. Es un proceso largo y además que el presidente le ha querido poner un acento de orden a esto, porque efectivamente en el gobierno de la administración anterior lo que hizo fue una explosión migratoria sin control y hace que había gente viviendo en condiciones muy mínimas, con condiciones laborales
bastante abusivas, por lo tanto es muy importante la mirada que se tiene hoy. ¿Ha cambiado eso hoy? Se está fiscalizando fuertemente, hay una coordinación con la Seremi del Trabajo en esa materia, hay denuncias, por lo tanto lo que llamamos es justamente la denuncia en esa materia. Claro, le hablo de comercio ambulante y haciendo paralelo porque, bueno, insisto, hay marcas y empresas, ¿no es cierto?, que eran de darle un premio, tenerlos trabajando a muchos de ellos porque han subido, ¿no es cierto?, algunos dulces, chocolates, que antes estaban en el consciente colectivo nuestro, pero que estaban ahí, ¿no es cierto? Y hoy, entonces, claro, le hago esa pregunta porque, como bien dice usted, hoy el comercio ambulante ya definitivamente traspasó todos los límites. Ciudades como Viña del Mar, en algunos horarios, aunque hemos visto mayor presencia de carabineros, por ejemplo, en Cayo Valparaíso, aunque hay horarios donde no lo hay, definitivamente, pero en Valparaíso la cosa ya no deja de llamar la atención. Entonces, muchos se preguntan, bueno, ¿cuál es la responsabilidad que tiene la gobernadora? O quién tiene responsabilidad? Porque hablan de temas de las comidas que se venden en la calle, de los productos que se venden, temas de seguridad. Porque cuando uno dice, bueno, es que cuando hay comercio ambulante también de la mano va la delincuencia, nos faltan las voces que dicen, no, eso no tiene nada que ver, tiene que ver con otro tema social. Gobernadora, ¿cómo aclaramos cuáles son las responsabilidades que tiene cada uno de los organismos para que nuestros televidentes tengan claro también a quién dirigirse en el caso cuando tengan complicaciones con esto? Bueno, primero decir que en un territorio confluyen varias participación y competencia de autoridad y justamente el orden de una ciudad, la planificación de una ciudad, ya sea en el orden de patentes comerciales, permisos precarios, cómo vas a planificar el mínimo de tu estacionamiento, cómo vas a dar tus permisos, es neta y exclusivamente del municipio. O sea, el actor local es el que la lleva en orden a decir cómo voy a planificar mi ciudad, cuántas patentes comerciales para que funcionen, no sé, 10, 15, 20 locales comerciales nocturnos o restaurantes. Por lo tanto, esa planificación tiene que ir muy de la mano con el orden de la ciudad. Entonces, ¿qué ha dicho la gobernación? Es generar un espacio de convivencia con distintas miradas en torno a que hoy día, por ejemplo, si tú vives en lugares determinados del centro de Viña, ya hay que convivir la residencia con el carrete, que es uno de los problemas donde la ciudadanía está muy afectada por ese tema, pero por otro lado tenemos que cuidar también el turismo, el emprendimiento y el desarrollo comercial legal. Nuestro foco es hacer un espacio de convivencia para sectorizar aquellos lugares en los cuales pueden convivir, pero siempre entendiendo a la ciudadanía que la competencia de la gobernadora no tiene que ver con erradicar el comercio ambulante ilegal, sino lo que hace es colaborar para que los municipios ejerzan sus facultades de fiscalización a través, obviamente, de carabineros en aquellas situaciones que son más complejas, más riesgosas, porque evidentemente el comerciante ambulante no siempre asociado a la delincuencia no se quiere ir. Ahora, la realidad en Valparaíso es más cruda porque yo creo que ahí el alcalde no ha transparentado en realidad lo que quiere hacer con Valparaíso desde el punto de vista del comercio. Bueno, de hecho, disculpe que no interrumpa, gobernadora, los comerciantes establecidos señalan de que en este periodo es cuando más permisos precarios, si se puede llamar de alguna forma, se ha dado justamente a ambulantes. Y eso lo está complicando. Y eso ha llevado a que ustedes tengan que conformar una mesa que incluso en la última reunión que tuvieron ellos anunciaron que si no habían respuesta en un par de semanas, ellos iban a seguir otro tipo de movilizaciones. O sea, a ese nivel está la situación. Claro, lo que pasa es que ahí yo creo que es de harto trabajo continuo, persistente, no es de un día para otro, es justamente dar una señal de que efectivamente hay comercio ilegal o ambulante que no es de este sello que es vulnerabilidad social. Ya no estamos con la señora que a propósito de un emprendimiento, ella vende sus alimentos en la calle o algunas otras cosas. Hoy día tenemos distribución de artículos, por ejemplo, de aseo, cigarros ilegales, que son ropa y que son de ingresos superiores a los 2, 3 millones de pesos. Entonces, lo que hemos conversado con el alcalde específicamente o con los alcaldes de la provincia es justamente que ellos tienen que de alguna manera tomar una decisión sobre quiénes van a ocupar aquellos espacios que se va a permitir este comercio libre, como además están incluidas las ferias u otros, pero en zonas determinadas. Yo creo que obviamente que no pueden invadir de manera de afectar la estabilidad del comercio establecido, que es el foco que nosotros queremos dar, es la protección del comercio establecido versus esta persona que no paga patente, que no paga arriendo local, que muchas veces incurre en algún tipo de irregularidad, sobre todo con la salud de nuestros niños en relación a la comida. Ahí sí que no hay que perderse, la comida no está permitida en las calles y el Seremi de Salud ha sido muy fuerte en eso, nos ha acompañado a, en el fondo, destruir ese tipo de alimentos y naturalmente tiene que ser requisado por la municipalidad en su caso. Pero cada vez hay más puestos de sopaipilla, ¿no es cierto?
de completo, pancho, como se le dice en otras partes, uno ve que esto va proliferando. O sea, tienes como el comercio de alimento histórico, que sea, por ejemplo, en el Cardenal, donde están las pescaderías, el Exacto, pescado sí. fresco, que eso se trató de ordenar en algún momento dándole fondos a una política pública. Yo creo que hay que hacer estamos levantando nosotros un buen plan que está bien acotado, que dice relación con nuestras competencias en materia de fiscalización, sobre todo en la noche. Que justo este fin de semana, nosotros ya venimos trabajando desde enero y febrero, es evitar el comercio clandestino de consumo de alcohol, del establecimiento de estos after que se dan después de las 5 de la mañana y que funcionan sin pagar patentes, sin condiciones de seguridad mínima. Imagínate un incendio, un terremoto en esos lugares, es muy difícil y el riesgo de la vida de las personas es complejo, y además alentar a aquellos emprendedores que en materia de turismo tienen locales establecidos, que pagan su patente y que justamente están en desventaja respecto a aquellos que no cumplen con materias de seguridad. Ese es nuestro foco. Así que si de repente tú ves en la calle que se está fiscalizando un fiscalizador municipal, un fiscalizador de salud y alguien de la gobernación, es justamente Carabinero, es que el servicio público, la gobernación o el gobierno está apoyando la labor fiscalizadora que es con natural a los fiscalizadores municipales. Pero, a ver, bueno, ahora, pero se puede seguir en esta línea de ordenamiento, entendiendo dentro de los límites de la legalidad, siendo que uno de los actores, en este caso el municipio de Valparaíso, ¿no es cierto?, entrega y entrega permisos. Bueno, Por lo menos que es lo que denuncian los mismos claro, comercios lo que establecidos. hemos invitado al alcalde justamente en esa materia es que él sea transparente respecto a los números de permisos para desactivar todos estos mitos en torno a que si hay más o hay menos. Lo que sí... A ver, perdón, uno que es de Valparaíso, que camina por Valparaíso, sí, se hay va un dando aumento, cuenta que ¿no? Hay va un mal. aumento Y hay fechas que, por muy especial que sean, la verdad es que... Sí. Ahora en Navidad nosotros hicimos un ejercicio que era comercio seguro en Navidad, donde efectivamente se redujo una gran cantidad de permisos a petición de los vecinos. Nuestra pega no tiene que ver con la mirada de la gobernación, solamente tiene que ver con la sintonía que nosotros tenemos con los distintos comerciantes, con los vecinos, con la ciudadanía que quiere transformar ciertas cosas. Por ejemplo, el Mil Tambores fue en realidad una decisión de los vecinos donde nosotros restringimos esa actividad justamente además porque el comercio ilegal y ambulante estaba absolutamente asociado a ese Mil Tambores por todo el paraíso. Como no se quiso cumplir con las restricciones, evidentemente el festival se cayó, pero no de responsabilidad nuestra, sino que del participante. Ahí se escuchó a los vecinos, se presentó un recurso de protección y justamente así como lo hemos hecho también en materia de seguridad, por ejemplo en Ruido, a propósito de la situación del Sporting, nosotros hemos fiscalizado con la mayor dureza en torno a poder generar lugares seguros para poder salir en la noche, en el día, recitales, estadios. Hay un sinnúmero de cosas que hacemos como gobernación. ¿Cómo le cayó? ¿De qué forma usted tomó el que la Corte de Apelaciones acogiera un recurso que presentaron, ¿no es cierto?, un abogado representando un grupo de comerciantes del sector Aníbal Pinto, en que en cierto modo llamaba a las autoridades a cumplir su labor de ordenamiento, de seguridad pública en ese sector? ¿Cómo lo tomó? Bueno, yo creo que es una señal durísima, pero es una tremenda oportunidad, así lo hemos nosotros implementado. Creemos que además ayuda mucho a determinar cuáles son las competencias de cada uno de nosotros, donde dice específicamente que la gobernación provincial solo debe contemplar el buen uso de los bienes públicos, mantener la seguridad pública y el orden público en aquellas situaciones más complejas y que son, en este caso, la Municipalidad del Paraíso la que tiene la competencia de regular la cantidad de permisos, de fiscalizar y erradicar todas aquellas personas que no cuentan o que son comerciantes ilegales. Por lo tanto, es bien claro, le dice a los carabineros que efectivamente están bajo la coordinación de la gobernación y por eso siempre decimos que es una oportunidad. Yo creo que ahí la Corte además lo que hace es salirse como de esta esfera tan lejana a la ciudadanía y ponerse en los zapatos del que está durmiendo ahí en el edificio de la cooperativa vitalicia y que no puede dormir y dice, oye, ok, yo acojo el recurso de protección que presenta este abogado y hemos conversado mucho con él, mucho con los vecinos, él está en la postura de no seguir judicializando, sino justamente ver de qué manera las autoridades hacen la pega, que es lo que a nosotros nos corresponde. Tema de seguridad pública, ¿no es cierto?, ordenamiento de espacios públicos, pero esto también, como usted bien decía, no todos, pero sí conlleva tema de delincuencia, ¿no es cierto?, de comercio ilegal, incluso de algunos productos que son falsificados y que se venden como tal, más barato y donde se eluden impuestos y todo esto. ¿Qué pasa con ese asunto con respecto ya a lo que es netamente en la seguridad pública, en el orden público, en
en su provincia, que es bastante extensa y tiene quizás la mayor cantidad de comunas complicadas en cuanto al número de público. De hecho, el 52% de los delitos de mayor connotación social se concentran en la comuna de Valparaíso, en la provincia de Valparaíso. Y en dos comunas especialmente. Bueno, en realidad la provincia tiene características bien diversas. Bien diversas. O sea, bueno, tenemos de todo, tenemos súper buenas noticias en materia de fútbol, pero también tenemos mucha rigurosidad en la autorización de las marchas, donde también se ve impactada la ciudad, no solamente acá, tenemos mucha movilización social, porque Valparaíso es la muestra de eso, Quintero Puchuncaví, ¿para qué decir? O sea, hay mucha... Pero en materia de seguridad nosotros hemos entendido que de acuerdo a los datos que tiene el sistema táctico operativo policial, efectivamente, sin poner peyorativamente, pero el comercio ambulante ilegal está asociado a la delincuencia. Siempre los ambulantes me reclaman de que los decimos delincuentes. Es que está comprobado que en estos espacios de aglomeración de público, en espacios donde hay mucha venta de artículos falsificados, cigarros, o sea, es una gran cantidad de productos, casi la gran cantidad de robos por sorpresa, delitos de receptación, es decir, aquel que vende productos robados, está radicado en aquellos lugares donde hay más comercio ambulante, como por ejemplo es Uruguay con Pedro Montt, donde está Bellavista, los ejes también más centrales. Por lo tanto, si uno entiende eso, es que claramente la gobernación tiene competencia en materia de seguridad de poder controlar esa situación. Medidas concretas en seguridad que vienen para este 2019, en general para la provincia. Hemos hecho un calendario de aquí a fin de año respecto a fiscalizaciones, radicado en las 7 comunas que tenemos, obviamente que Juan Fernández con una mirada bastante distinta. Además estamos construyendo una página, un software que nos ha regalado y nos ha donado una empresa muy importante en materia de tecnología, de manera a poder hacer un seguimiento de aquellos lugares que hemos fiscalizado, cuáles son los habituales, cómo recurren, qué pasa con ellos, el seguimiento, y por supuesto un equipo exclusivo de la gobernación que está compuesto de 3 territoriales para poder trabajar en la fiscalización especialmente nocturna, que es nuestra gran tarea en esta materia. ¿Los drones van a llegar acá? El presidente de la República anunció hace poco, ¿no es cierto?, este sistema de drones, de tecnología, con cámaras de última generación. Sí, yo creo que la tecnología es, bueno, obviamente clave en materia de persecución del delito. También eso es el cumplimiento de las 150 medidas que ha prometido el presidente Piñera luego de su mesa de seguridad y del cual, por supuesto, esta provincia es parte. Entonces vamos a tener drones, pero han habido unas iniciativas similares, ¿no es cierto? Sí. Y surgen grupos que indican de que se va en contra del derecho a la privacidad, de qué manera se van a utilizar, una serie de cosas. ¿Qué le dice usted a aquellas personas que siempre están y van a estar? Sí, pues así como también la iniciativa del control de identidad a los 14 años, bueno, siempre hay detractores. En el caso de Las Condes, donde se impuso la primera vez el tema de los drones, hubo mucha discusión, pero cuando se circunscribió a la persecución del delito a espacios públicos, donde además se concentra mucha delincuencia, yo creo que esa es la razón por la cual es necesaria la tecnología y muchos elementos más. La tecnología hoy día ha variado, hay mucha creatividad por parte de los delincuentes, pero y además el grado de violencia. Acabamos de ver un tremendo asalto en Las Condes donde una mujer embarazada es golpeada por el delincuente. Y otro anciano que fue arrastrado por varios metros. Entonces yo creo que no podemos limitarnos en discusiones un poco inertes respecto a la persecución de la delincuencia, y en eso el gobierno ha sido muy fuerte en señalar que todo lo que sea necesario para aquello hay que hacerlo. ¿Control preventivo de identidad Yo creo es necesario? Es necesario, pero es necesario bajo 2 miradas. Perdón, porque estamos hablando a los 14 años. A los 14. La discusión está en si es a los 14 o los 16. Exacto. Por esta agenda, en el fondo, de... En que algunos señalan de que los aumentos cometidos por menores de edad han aumentado, otros dicen que no han aumentado y que la verdad es que no se hace necesario, sino que es una medida más cosmética que ir al fondo. Yo creo que es una medida persuasiva, saber que de alguna u otra manera no podemos instalar de que esto es discriminatorio y que por tu aspecto físico, por tu aspecto social, económico, te van a hacer un control de identidad. Yo creo que eso es la clave, es decir, un control de identidad generalizado, masivo, y que tiene que ver con eso. Con solo el control de identidad basta con que andes con tu carnet de identidad. Y la edad es discutible, algunos han dicho que los 14 años las tasas en materia de delincuencia juvenil son altas, que hoy día no tenemos delincuentes que de alguna manera radiquen la diferencia de edad. Hay, lamentablemente, nuestros jóvenes a esa edad son utilizados además por otras bandas organizadas, por lo tanto yo creo que es una muy buena apuesta del gobierno y esperamos que la discusión se zanje y que obviamente encontremos con ese control de identidad. ¿Pero qué le parece que ya en el Congreso comienza a zanjar, comienza a conocerse, y van estos argumentos que un poco yo les he esbozado, ¿no es cierto? Y salen el tema de los derechos humanos, claro, los derechos de los niños, que la situación justamente esta que tiene que ver que
no pasa por un tema netamente de edad, sino que pasa por un tema de educación, cultural. ¿Usted cree que va a llegar a buen fondo? O sea, yo creo que va a llegar a buen fondo, no sé si a esa edad determinadamente, pero ya se instaló en la discusión que es necesario el control de identidad que había sido, en algún momento lo teníamos, se fue descartado y ahora se está intentando estar repuesto. Además, Carabineros ha indicado que es una muy buena herramienta y también hay que mirar muy bien la prudencia que tiene Carabineros en relación a los controles de identidad y al uso de la fuerza, que también es un trabajo bien conjunto que se hace en relación a lo mismo. ¿Pero qué pasa con esto de la familia? Claro. ¿Qué pasa con la familia? La Porque familia aquí, espera orden, además que la gente necesita tener señales claras. Cuando uno mira los comentarios a propósito de el tema de los drones, el control de identidad, uno revisa los comentarios y la gente espera eso. Aquí estos grupos de detractores, hay dos grupos. Uno que nunca van a apoyar las medidas del gobierno porque tratan de asociarlas al tema de la militarización, del exceso de fuerza por una parte, sin ninguna otra opción ni ninguna construcción para que eso no ocurra, ¿sí? Y la otra mirada que tiene que ver con cómo compatibilizar el derecho de los niños, de los cuales nosotros somos parte de la Convención de los Derechos del Niño y toda esta agenda en materia de niños primero, pero justamente por nuestra agenda de infancia es que queremos proteger a la familia en esta materia. ¿Ha escuchado alguna voz, porque yo lo he escuchado, que ha señalado alguna opinión que dice que esto lo comparan con la detención por sospecha antiguamente? He escuchado eso. ¿Qué le dice a aquellas personas? Yo creo que no tiene ninguna relación. La detención por sospecha está en un contexto además distinto, donde teníamos juzgados del crimen antiguo, no había reforma procesal penal, no había un establecimiento de los derechos de los detenidos y la Defensoría Penal Pública ni siquiera existía. O sea, hoy hay circuitos institucionales que permiten poder resguardar el derecho de estos adolescentes o menores de 16 años. No olvidar que tenemos una RPA, que es la Ley de Responsabilidad Adolescente, que circunscribe la responsabilidad a los 14 años. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido está asociado también a cumplir esa ley. Ahora, se modifica el sistema, se presentan nuevas iniciativas, pero ¿qué pasa con lo judicial? Yo sé que ustedes como autoridad muchas veces dicen, no, tiene que ver con nuestra competencia. No, pero nosotros, gobernadora, cuando andamos reporteando, cuando andamos en la calle, cuando estamos con la comunidad, nos dice, y muchas autoridades también nos señalan, pero ¿y qué pasa con las penas? ¿Qué pasa, no es cierto, con que la policía detiene, con que las autoridades hacen su función y van al tribunal y salen rápidamente y están en la calle y luego vuelven a cometer un delito y son detenidos nuevamente? Bueno, porque justamente si uno escucha, porque para eso uno está en las comunidades, justamente incluso hemos pensado que aunque Carabineros y todo hiciéramos nuestra pega hasta el final, es clave que también haya un análisis por parte de los juzgados de garantía, por los jueces de garantía, sobre todo en la intensidad de las cautelares que tienen, que revisen de qué manera el sistema garantista, porque ese es el tema, el sistema garantista hace que no se puedan tomar ciertas decisiones. Yo creo que es una responsabilidad compartida, yo creo que sí se tiene que revisar desde el punto de vista legislativo las penas por una parte, las facultades, y justamente revisar este sistema garantista que hace además, que deja a los jueces un poco atrapados respecto a ciertas decisiones. Pero clave acá es que también los jueces no pueden fallar sobre situaciones que son difusas. Si no hay una denuncia contundente que describa efectivamente, que no, si tú no vas y no ratificas tu denuncia, si no presentas la querella y no entras como quizá en este tedioso sistema, evidentemente también los jueces los dejan sin alternativa. Y si no hay una investigación, un proceso de investigación que avale lo... Muchas veces nos hemos encontrado en lugares como Reñaca Alto, Valparaíso o Quintero con Conde, la gente pucha me dice yo denuncié, pero ellos entienden que denunciar es llamar por teléfono. Y la verdad es que la denuncia debe ser bien concreta, bien robusta, que es características personales, edad, ojalá muchas características físicas, con qué ropa andaba, si era un auto, con qué patente. Entonces, por eso nosotros hemos querido levantar una iniciativa también ahora, el mes de abril, de generar espacios de conversación y de formación en la Universidad Andrés Bello para que dirigentes sociales, Carabineros y la PDI puedan tener esa conversación de manera a fortalecer la denuncia. Interesante, sin duda que hay que acercar, ¿no es cierto?, a las diferentes instituciones, hay que conversar y entre todos tenemos que colaborar para prevenir, porque no sacamos nada con hablar, con criticar, si no colocamos de nuestra parte. Bueno, ahora ha sido un gusto conversar con usted, siempre es interesante estar conversando, y sobre todo este tema de seguridad y sobre todo de este tema a lo mejor muchos comerciantes ambulantes se van a molestar con nosotros porque estamos hablando de ellos. Pero la verdad es que, usted lo dijo, hay comerciantes ambulantes que son ordenados, hay comerciantes ambulantes que lo hacen porque ya es parte de sí. Pero hay otros que se aprovechan de la situación. Y lamentablemente en este país todos caen en el mismo saco cuando hay delitos, ¿no es verdad? Y a lo mejor esta conversación quiere
o busca eso. Pero Que quienes realicen la labor como corresponde, la sigan realizando y se ordenen y también se puedan regularizar. Pero los demás, los que están molestando a todo el mundo, que de una vez por todas, ¿no es cierto?, también queden de lado. Exactamente, yo creo que hay que proteger especialmente en Valparaíso, donde las tasas de desempleo son mayores, donde el comercio ha caído, está en ese sentido un poco deshabitado, es urgente y necesario fortalecerlo, y una de esas medidas es justamente ordenar el comercio ilegal. Bien, muchas gracias, Bueno, María Los Ángeles de la Paz, Ya. gobernadora provincial de Valparaíso, conversando con nosotros sobre temas que son de actualidad, sobre temas que usted cuando sale a la calle, camina por las calles de Valparaíso, Viña del Mar, de Concón, de las diferentes comunas de esta provincia, se va dando cuenta que están ahí y que a lo mejor usted también pide respuestas. Es por eso que hemos querido conversar con una autoridad como ella. Que esté muy bien usted y su familia.